Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, toca el turno de ver plano. Antes de empezar con plano, vamos a recordar algunos conceptos que vimos la primera clase. Recordemos que en 3D pues teníamos un eje X, un eje Y y un eje Z, que entre los tres formaban 90 grados entre cada par de ejes. Supongamos que esto es una habitación, pues teníamos que el piso era el plano que formaba X y Y, al cual se le llama XY, donde Z vale cero. El plano que forma YZ pues sería una pared de la habitación que se le llama YZ. Y el plano que está formado por X y Z es el plano XZ, que es otra pared de esa habitación. Cuando nosotros ponemos paredes paralelas, por ejemplo, al verde, nosotros estamos haciendo alusión a un plano X igual a K, donde el que está en verde es X igual a 0. Entonces X igual a 1 pasaría por este punto, pero sería paralelo al verde. Lo mismo sucedería con el piso. Si nosotros le damos valores a K, tendríamos Z igual a K. Entonces serían planos paralelos al piso. Por ejemplo, el techo sería un plano paralelo al piso. Lo mismo para esta pared. Si nosotros le damos Y igual a K, estaríamos dibujando planos paralelos al plano en morado. Bueno, eso sería todo en la introducción del plano. Recordemos que los grados de libertad decían cómo se puede mover algo, algún objeto. Mencionábamos lo del gusanito en la recta y solamente se podía mover en una dirección, hacia arriba y hacia abajo. En el caso del plano, pues ahora lo que tenemos es que este plano ya no tiene solamente longitud, tiene área. Es decir, nos podemos mover en cualquier dirección de ese plano, siempre y cuando permanezcamos en ese piso, en ese plano. Entonces, podemos ver que cualquiera, por ejemplo, si elegimos este vector, pues es una combinación de movimientos en dirección de X y en dirección de Y. Entonces, vamos a necesitar dos vectores para definir un plano, es decir, vamos a tener dos grados de libertad porque el gusanito se puede mover en cualquier dirección, que es una combinación de dos vectores. Por ejemplo, podemos ver que este vector es paralelo al eje X y que este es paralelo al eje Y. Entonces nos vamos a mover tantas veces sean en dirección de Y, tantas veces sean, es decir, tantas veces T sean, y tantas veces R veces sean en dirección de J. Si por ejemplo esta longitud es 1 y este es 1, pues T aquí valdría 1 y aquí R valdría 1 también. Entonces vamos a necesitar dos parámetros, vamos a escoger a T, vamos a escoger a R, por lo tanto vamos a necesitar dos vectores. Vamos a definir las ecuaciones de ese plano. Entonces aquí tenemos que queremos definir cualquier punto de este plano. Lo que nosotros conocemos para plano, como ya vimos anteriormente, vamos a necesitar siempre un punto y dos vectores, a diferencia de la recta que solamente necesitamos uno. Entonces, dos vectores directores del plano y un punto de ese plano que pase por él. Entonces, yo quiero definir cualquier punto X, Y, Z. Entonces, los puntos y los vectores están definidos de esta forma. Entonces, lo primero que hay que hacer, como siempre lo hemos hecho, un vector que va de O a X, que es X al final de cuentas porque le restamos 0,0,0. Pero existe otra forma de movernos de modo que lleguemos a X. Una forma sería movernos siempre al punto que conocemos, es decir, de O a P0. Después nos vamos a mover en dirección de B, tantas veces sean posible, para que nos movamos en dirección tantas veces sean en A y lleguemos a X. Por ejemplo, de esta forma, tantas veces el vector B, tantas veces el vector A. Entonces ese vector estaría dado por, no importa también si nos movemos primero en dirección de A y después en dirección de B, no importa. Entonces estaría definido por OP0, P0Q y Q0 y QX. Entonces este OP0 pues sería P0 porque le restamos otra vez 0,0,0. P0Q sería tantas veces sea el vector B y
qx tantas veces sea el vector a. Aquí escribí primero tantas veces sea el vector a, es decir, primero este y después este. Ya dijimos que no importa porque al final de cuentas es una suma, es como un paralelogramo. Entonces tendríamos esta ecuación del plano. Entonces la ecuación simplificada del plano pues sería esta, que sería una forma. Bueno, esta sería la ecuación vectorial, donde t y r pues pertenecen a los reales. Le vamos a ir dando valores ahora a t y a r para ir dibujando todos los puntos que pertenecen a este plano. Entonces cuando le demos valores a t y a r vamos a estar dibujando todos estos puntos que pertenecen al plano. La ecuación vectorial ya la encontramos. Las ecuaciones paramétricas pues sería exactamente igual que en la recta, sería componente a componente. X va a ser igual a x0 más t veces ax más r veces bx. Lo mismo para y, lo mismo para z, donde t y r pertenecen a los reales. Para encontrar la ecuación cartesiana vamos a despejar los parámetros. Esta es una forma más tardada y mucho más complicada para encontrar la ecuación cartesiana de el plano. La ecuación o la ecuación cartesiana del plano solamente es una, que está dada de esta forma: ax más by más ez más d igual a 0. Entonces vamos a encontrar otra forma mucho más sencilla de definir la ecuación cartesiana del plano. Y recordemos que si nosotros obtenemos el producto cruz en el espacio de un vector a y un vector b, lo que vamos a obtener es un vector n, el cual es perpendicular tanto a y tanto a b. Y si este a y este b pertenecen al plano, por lo tanto ese vector normal también es perpendicular al plano. Entonces ese producto cruz está definido de esta forma. Si nosotros hacemos las operaciones, vamos a obtener un vector nx, ny, nz. Si nosotros ahora obtenemos un vector en dirección de P0 a X, recordemos que tanto X como P0 pertenecen al plano. Entonces este P0X es paralelo o es una combinación lineal de A y B, es decir, como lo que habíamos dicho anteriormente. Si nosotros nos movemos en dirección de A tantas veces sean y tantas veces sean en dirección de B, vamos a llegar a este punto. Entonces este vector es una combinación lineal de estos. Entonces por lo tanto el vector P0X sería este, pero si pertenece al plano, por lo tanto va a ser perpendicular a n, es decir, P0X es perpendicular a n. ¿Qué sucede cuando dos vectores son perpendiculares? Necesariamente nos debe de dar 0 el producto escalar. Entonces la ecuación cartesiana la podemos obtener precisamente de esta forma, donde x, y y z pues son variables. Entonces si hacemos el producto cruz de este punto lo que obtenemos es esto, donde nx pues va a ser a, ny va a ser b, nz va a ser c, y todo esto menos todo esto va a ser d. Entonces como pueden ver, el vector normal nos lo va a dar la ecuación cartesiana. Si nos dan la ecuación cartesiana podemos obtener a n, que sería nx, ny, nz. Aquí está. Por lo tanto, lo que habíamos dicho, a va a ser nx, b va a ser ny y c va a ser nz. La distancia entre un punto y un plano. Para no hacer tardado este video, vamos a definir nada más la ecuación. Pi, cuando ponemos pi o estamos definiendo al plano, así como poníamos L para la recta. Entonces si queremos la distancia de P a pi, que es el plano, pues vamos a obtener esta ecuación. Entonces donde P0 pues va a ser x0, y0 y z0, y donde pi nos va a dar a A, a B, a C y a D. Cabe señalar que D siempre debe de estar en el mismo lado que todo lo demás, es decir, debe de estar igualado a 0. Si nosotros queremos la distancia entre dos planos paralelos, pues resulta el mismo caso. Vamos a obtener un punto de un plano y vamos a obtener la distancia de ese punto al otro plano. Entonces si este es pi1 y este es pi2, entonces si queremos si nosotros queremos obtener un vector de este plano, pues entonces utilizaríamos esta fórmula. Si queremos definir la distancia, pero ahora queremos
nosotros elegir un punto de este plano, pues nos resultaría la misma ecuación, nada más que sería A2, B2 y C2 y D2. Pero resultaría la misma distancia porque son paralelos. Vamos a hacer un ejercicio. Dice hallar la ecuación vectorial, paramétricas y cartesianas del plano que pasa por A, B y C. Nos están dando 3 puntos. Si nosotros dibujamos esos 3 puntos, pues se ve claramente que podemos obtener el plano, porque podemos definir un vector que va de AC y otro de AB, o de CA y de CAB. Hay una función en GeoGebra que podemos elegir y nos da el plano. Es este que está aquí. Lo seleccionamos los 3 puntos y nos va a dar el plano que andamos buscando. Pero vamos a obtenerlo de forma analítica. Ya sabemos que podemos definir un vector que va de AC y de AB. Esos vectores pues sería AB, AC, que sería B menos A y C menos A. Y obtendríamos los vectores que están de esta forma. ¿Cómo los obtuvimos? Pues menos 3, menos 2, menos 5. 0, menos 3, menos 3 sería 3. Y menos 4, menos 5, menos 9. Después AC sería 0, menos 2, menos 2. Menos 1, menos 3, 2. 7 menos 5, 2. Entonces la ecuación vectorial ya la podemos obtener porque conocemos 3 puntos y conocemos 2 vectores que pertenecen a ese plano. Entonces una forma de definir ese plano sería con A. Podemos escoger a B o C. En este caso escogimos A porque los 3 puntos pertenecen al plano. Entonces sería el punto A más T veces el vector A más R veces el vector B. Las ecuaciones paramétricas serían estas respectivamente. Sería x igual a 2 menos 5t menos 2r. Lo mismo para y para z, donde t y r pertenecen a los reales. Ahora vamos a obtener las ecuaciones, la ecuación cartesiana. Bueno, antes de eso podemos dibujar en GeoGebra de la siguiente forma. Vamos a escribir ahora superficie y nos va a dar esta opción. Vamos a elegirla, donde la expresión 1 va a ser, como ya habíamos dicho, x, la expresión 2y, la expresión 3z, el parámetro 1 podemos ver que es t, el parámetro 2 es r, valor final de 1, perdón, aquí es valor inicial de 1, por ejemplo menos 5, valor final de 1, por ejemplo 5, el parámetro 2 ahora sí va a ser r, valor inicial también podemos decirle que desde menos 5 hasta 5. Si nosotros escribimos esto en GeoGebra nos va a resultar pues el plano que andamos buscando. Entonces ya encontramos la gráfica. Ahora vamos a encontrar la ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana de ese plano, ya sabemos que A y B son estos, entonces el producto vectorial de A y B nos va a dar n. N sería 24i más 28j menos 4j. Perdón, aquí hay un error, debe de ser K. Entonces, nosotros podemos elegir a n o a un cuarto de n. ¿Por qué elegí un cuarto de n? Porque tienen la misma dirección, nada más con magnitud distinta, pero la magnitud no nos interesa. Entonces, este me conviene más porque podemos hacer una ecuación cartesiana más con números más pequeños, porque si tenemos 24, 28, pues nos va a quedar con números muy grandes la ecuación cartesiana, aunque es válido. Pero recordemos que queremos la dirección, no la magnitud. Entonces ya tenemos el vector n, ya tenemos un punto que pertenece al plano. Entonces si obtenemos un vector desde ese punto o cualquier punto del plano a otro punto que es x, y, z, pues obtendríamos este vector. Entonces el producto escalar entre ax y n o un cuarto de n nos debe de resultar 0. Entonces si lo hacemos con un cuarto de n, pues nos resulta esta ecuación. Como pueden ver, nos queda más fácil, no nos quedan aquí con 28, con 24, etcétera. Reducimos y la ecuación cartesiana sería esta. Entonces podemos ver claramente que el vector normal es 6, 7, menos 1, que es el vector un cuarto de n, que es múltiplo de n. Entonces eso sería para el plano.
si nosotros dibujamos con la ecuación cartesiana en GeoGebra nos resulta esto. Otra cosa que es importante para dibujar los planos es que si queremos dibujar las intersecciones con los planos tenemos que hacer 0 a dos variables. Por ejemplo, si queremos la intersección con X tenemos que hacer a Y y a Z 0. Lo mismo para las otras variables. Aquí podemos ver que ya dibujamos el naranja, que es con las ecuaciones paramétricas, y el azul, que es con la ecuación cartesiana. Si lo vemos de perfil podemos ver que coinciden, por lo tanto hicimos bien el análisis. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice obtener la ecuación vectorial del plano que pasa por A y es paralelo al plano pi, donde pi pues es x más 3y menos 7z igual a 9. Después obtenga la distancia del punto A, es decir, de este punto al plano pi, que es este. Entonces queremos un plano que pasa por este punto. Ya tenemos el punto, nos hacen falta los otros dos vectores, o bien a n. Podemos ver que este es el punto y este es pi. Si queremos un plano paralelo a este, ¿qué debe de suceder? Pues la normal de este plano es esta. Si tenemos dos planos paralelos deben de tener la misma normal. Entonces el vector n va a ser común tanto para el plano que andamos buscando como para el plano pi. Entonces pues sería muy sencillo encontrar la ecuación cartesiana de este plano que andamos buscando. El punto que pertenece a ese plano es este, sería entonces AX, que sería esto, y n es este. Entonces ya sabemos que el producto escalar es nulo entre estos dos. Entonces la ecuación cartesiana, simplificando, nos resultaría esta. Como pueden ver, cuando dos planos son paralelos la normal es la misma, o es un múltiplo. Aquí podemos ver que hay un 1, aquí también, aquí hay un 3, aquí también, aquí hay un menos 7, aquí también. Lo único que difiere es el término independiente. Entonces el plano, si lo dibujamos directamente en GeoGebra, nos resulta este. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener las ecuaciones? Porque lo que queremos es la vectorial, no la cartesiana. Entonces lo primero que hay que hacer, como lo hicimos con la recta, hay que parametrizar este plano. Para la recta proponíamos un parámetro porque tenía un grado de libertad, pero en el plano tenemos 2 grados de libertad, por lo tanto vamos a proponer a 2. Por ejemplo, aquí es más fácil despejar a X, vamos a proponer a Y, vamos a proponer que Y sea T y que Z sea R. Si hacemos eso, entonces X nos resultaría que es menos 14 menos 3T más 7R. Entonces, si reescribimos esas ecuaciones paramétricas, pues sería x igual a lo que teníamos y Y va a ser 0 más t más 0r, porque no hay nada de r y no hay término independiente. Lo mismo para z, ahora no hay t, pero sí hay r. Entonces podemos ver claramente que el punto o un punto que pasa por ese plano es menos 14, 0, 0, aunque también pasa a. Entonces para la ecuación vectorial podemos escoger a o este punto menos 14, 0, 0. Y para t es menos 3, 1 y 0. Y para r 7, 0, 1. Entonces la ecuación vectorial del plano que nos piden es esta. Recordemos que este también puede ser 3 menos 1, 2, porque también pertenece al plano. Vamos a encontrar ahora la distancia entre ese punto A y el plano pi. Sabemos que A es 3 menos 1 es 2 y que la ecuación cartesiana del plano es esta, pero recordemos que debe de estar igualada a 0. Entonces D vale menos 9, no 9. Sustituimos y nos da aproximadamente 3. Bueno, eso sería todo para plano. Muchas gracias.